Bien. ¿Por qué las tres, hombro, rodilla y tobillo, están para la semana que viene? Porque ya corren con ventaja, porque yo ya hablé de hombro y hoy voy a hablar de rodilla y de tobillo. Los demás que no hablé, ¿sí?, van a tener 2 semanas más o una semana más, 15 días. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de a 3 o de a 2 o de a 4, no, es indistinto, van a elegir una articulación y van a tener que hablar de la estructura ósea, de los músculos, de los huesos, obviamente, del tejido que la compone y de alguna que otra característica más, con 4, 5, 6 diapositivas. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Repito, los que elijan pie, los que elijan pie el 3 de 9 se van a presentar y van a hablar. Yo voy a compartir pantalla, ¿sí? En 2 fechas lo liquidamos, el 27 y el 3 de septiembre. ¿Alguna duda de la exposición oral esta? Bien, dicho esto, 2 personas accedieron. Esperen, a ver si... ¿Cómo continúa la cátedra? 27 del 8 exposición oral, 3 de 9 exposición oral, el 10 hablo yo de músculos, finalizamos el capítulo 2 y el 17 está el trabajo práctico número 2. 24 arranca el capítulo 3, que es aparato respiratorio. Así seguimos. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien, excelente. Me alegro. Empiezo a hablar. Yo sé que ya hablamos algo de articulación de la rodilla hace bastante, pero vamos a volver a hablar. Creo que estas primeras 2 fotos ya las vimos. Bueno, vamos a hablar de lo que es la articulación de la rodilla. Sería la región intermedia, ¿sí?, del tren inferior. Es la unión de la pierna con el muslo. Tenemos que tener en cuenta que hay 3 huesos que la componen, y no un cuarto hueso que es el peroné. 3 huesos que la componen, que es el fémur, que es la rótula y que es la tibia. ¿Sí? Esos 3 huesos van a formar, la articulación de la rodilla. El fémur, desde la parte más distal, desde la parte distal, ¿sí?, porque proximalmente, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué articulación? Del fémur. Si distalmente es la rodilla, proximalmente... La cadera. La cadera. Excelente, Rafa. Desde la tibia, proximalmente hablando, porque distalmente, ¿a qué articulación me voy? Distalmente la tibia, ¿qué forma? ¿Qué articulación? Tobillo. El tobillo. Claro. El tobillo forma uno de los malleolos. Y la rótula, que se va a presentar en la cara anterior, que ahora lo vamos a definir. Bueno, después puse que sostiene el peso del cuerpo. Es una de las articulaciones más complejas que tenemos, creo que es la más compleja, porque tiene ciertos grados de libertad, tiene ciertos movimientos, está llena de ligamentos y además es muy propensa a lesionarse. Por todo eso, en prácticamente todos los libros, dice que es una articulación bastante compleja. Por favor, nunca me digan que el peroné forma la articulación de la rodilla, porque el peroné no llega, ¿sí? La tibia es más largo que el peroné. Si bien son 2 huesos pares y largos, la tibia es más larga. ¿Dudas hasta acá? Bien. ¿Están medios apagados? ¿Puede ser? No hay mucho feedback, no siento. Digan. Hola, profe.
Perdón que tengo la cámara apagada porque estoy en la calle, estoy en el trabajo. Hola, Pau. Bien, aunque sea me estás hablando, me gusta, no importa. Bien. Digan pavadas, pero díganlas, no importa. Fémur, tibia, rótula, articulación más compleja. Dentro de la articulación de la rodilla, nosotros vamos a encontrar dos articulaciones, ¿sí? La primera, como son dos subdivisiones, la primera articulación es la articulación fémoro-patelar, ¿sí? Estroquear, y obviamente habla de lo que es el fémur con la rótula. La rótula patelar, ¿de dónde viene? También se llama patela, o también la pueden encontrar con el nombre de choquezuela, ¿sí? Pero nosotros las vamos a llamar rótula. Lo que pasa es que este nombre indica que se llama articulación fémoro-patelar, ¿sí? Y la segunda, Fémoro-patelar, ¿cómo? fémoro-patelar. No sé si me preguntaste, eso se escuchó muy bajo. Sí, profe. Uy, perdón. Y la segunda, vamos a llamarla fémoro-tibial, ¿sí? La comprende el fémur con lo que es la tibia, y es condilia. Si yo digo que es condilia, ¿qué significa? ¿Que presenta? Cóndilos. Excelente. ¿Dónde hay cóndilos? Hay cóndilos femorales del fémur y hay cóndilos tibiales. Dentro de esos cóndilos, entre los cóndilos vamos a encontrar los meniscos, pero ya me estoy adelantando. ¿Quedó claro? Hasta acá, la presentación de la articulación de la rodilla. Está buenísimo que me contesten, ¿no? Sí, se entiende. Bien. Estamos medio, volvemos de las vacaciones, Gus, y estamos Sí, están medio... despertando. sí, ¿no? No, pero aparte hoy dimos un parcial De a de poco. psicología. Y tuvimos pedagogía también. ¿Y están medio quemados? Poquito. No, un poco nomás. Bueno, no sé cómo volvieron los demás y con dos Zoom. Yo no tengo problema en hacer un Zoom y medio, un Zoom. Yo planifiqué para los dos Zoom, así que por hoy pueden llegar a... Por hoy pueden llegar a decirme, profe, estamos quemados, listo, y se va a entender. Lo importante es que les haya quedado claro, y por favor a los que ingresaron tarde, hay una exposición oral que se los comenten sus compañeros y hay temas para elegir. ¿Bien? Bueno, seguimos. Esto yo ya lo habíamos explicado en algún momento, no me acuerdo ya. El fémur distalmente va a presentar dos cóndilos, ¿sí? Con sus epicóndilos correspondientes. Va a presentar una fosa intercondilia, que es como un espacio que queda entre los cóndilos, y presenta también la carilla rotuliana. Todo esto que estoy diciendo, y estoy intentando que sepan cómo está compuesta la articulación de la rodilla. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Ninguna. ¿Puedes repetir eso, profe? Sí. Dos cóndilos, que los podemos denominar medial o lateral, sus correspondientes epicóndilos, mediales y laterales. Entre esos cóndilos existe un espacio que lo llaman fosa intercondilia, y después presenta una carilla rotuliana. ¿Sí? ¿Qué me dice la tibia? Que también hay cóndilos externos o internos, que también se llaman así los del fémur. Dentro de entre esos cóndilos encontramos una fosa intercondilia o una eminencia intercondilar, son sinónimos, y encontramos una tuberosidad tibial. Todo esto estoy formando la tibia, ¿sí? Fíjense que el hueso peroné acá en la foto es más cortito, es menos voluminoso, por eso no llega a formar. Acá están los cóndilos, la espina tibial, que no la nombré yo, la cabeza de peroné no llega, ¿sí? Por distalmente de la tibia encontramos los malleolos junto con el malleolo peroneo y el malleolo tibial, que forman el tobillo, pero no nos compete eso. Y por último, nos metemos en la rótula, ¿sí? Que sería el tercer hueso,
que forman la articulación de la rodilla. Denominado el hueso más grande sesamoideo que existe en nuestro esqueleto. ¿Sí? Tiene movimientos, ¿sí? Cuando hay una extensión de rodilla, ¿qué va a hacer la rótula? Hagan ustedes el movimiento. Hagan un movimiento de flexión y de extensión de rodilla. ¿Qué pasa con la rótula? ¿Saben dónde está la rótula? Sí, quiero creer que sí. Hay una parte que hace un ascenso y un descenso de la rótula. En extensión, ¿qué hace? ¿Asciende o desciende? ¿Desciende? No, hay un ascenso en la extensión. Si vos extendés, yo no voy a mostrar, no sé si me están viendo a mí. Si hay un ascenso en la extensión y hay un descenso de la rótula en la flexión. ¿Se entiende? Fíjense, extiendan la rodilla. Bien, hay un ascenso. Si descienden la rodilla, hay un descenso de la rótula. ¿Para qué sirve la rótula? Nos va a dar protección en la cara articular. ¿De qué nos va a proteger? De ciertos traumatismos, si es que los hay. Nos va a dar protección en la cara anterior, obviamente, porque por detrás está el hueco popliteo, que ahora después lo vamos a describir. Y como que hace como una polea, ¿vieron las poleas de los gimnasios? ¿Sí? Como que colabora en el movimiento de flexión y de extensión. ¿Bien? Y presenta tres partes. Presenta un vértice, que es la parte inferior de la rótula, que es cuando termina en forma triangular. ¿Sí? Que en ese vértice se va a fijar el ligamento rotuliano. Después va a presentar un cuerpo, ¿sí? Que es la parte del medio. Y por último, en la parte superior, nos vamos a encontrar con una base. ¿Bien? Dicho esto, terminaríamos de hablar de la estructura ósea de los huesos más grandes o de los huesos importantes que forman la articulación de la rodilla. Kneecap o patela, y ahí tienen la rótula. ¿Cómo sigue esto? Ahora vamos a hablar de las estructuras óseas o de las superficies articulares en los cuales se basa la articulación de la rodilla. Los meniscos, dicen los libros, que son discos articulares de cartílago fibroso o anillos, ¿sí?, de fibrocartílago. Son exactamente lo mismo, son sinónimos. Y nosotros tenemos en cada rodilla dos meniscos, ¿sí? Cuando pongo yo menisco lateral es el menisco externo, y cuando digo menisco medial es el menisco interno. ¿Bien? El menisco externo, en realidad cada menisco va a presentar dos cuernos. Esperen que admito a Micaela. Va a presentar dos cuernos y un cuerpo. Que habitualmente, un cuerno anterior, cuerno posterior y un cuerpo. Que habitualmente cuando hay rotura de meniscos, lo que se rompe, no sé si a alguno le ha pasado, es el cuernito meniscal. ¿Sí? Y habitualmente el menisco que se rompe es el menisco anterior. ¿Y cómo sé si yo me rompí el menisco? Primero, porque voy a sentir un ruidito en el momento del traumatismo o en el momento en donde, vulgarmente hablando, se te traba la rodilla. Y después es como que te hace, como cuando haces quiropraxia, que te suena la rodilla, ¿sí?, en el momento de la flexión y de la extensión. Ahí, si la rodilla no tiene juego, si se hace el movimiento del cajón y está bien, seguramente tengas el menisco roto. ¿Se entendió algo? ¿En cuál menisco dijiste, Uzi? ¿De qué? ¿Que se puede llegar a romper? Sí. Yo, no es estadístico, no, es mi propia No, experiencia. pues, Para mí es el cuerno anterior del menisco externo. Para mí,
pero me puedo llegar a equivocar con eso, Rafa. Pero para mí No, siempre, por lo que he escuchado, es eso. ¿Sí? ¿Te contesté? Sí, pues no había el exterior, no había entendido El cuál lateral había. es externo, el medial es Sí, interno. ¿Sí? sí. Como habías dicho, anterior y posterior, quería ver cuál era En los cuernos, ¿eh? En los cuernos. claro. Ahora Bien. entendí, gracias. El menisco externo se presenta como una O o como un círculo bien cerradito y es más ancho, mide aproximadamente entre 12 y 14 milímetros y es más ancho que el menisco interno. El menisco interno se va a presentar como una C o como una semiluna, ¿sí? Es más grueso, tiene más grosor, pero también es menos ancho, como dije recién. Funciones. ¿Qué función cumplen los meniscos? Como que sirven de encaje para los cóndilos o para los huesos, ¿sí? Es como para que encastren o encajen, bien no sé cuál sería la palabra, creo que encajar sería la palabra correcta, para que encajen la articulación, ¿sí? Primera función. Segunda función es soporta el peso corporal. ¿Bien? Tercera función, va a equilibrar, ¿sí? O a igualar ese peso corporal que viene desde arriba. Y cuarta función, puede llegar a estar involucrado en la distribución del líquido sinovial. Si bien no tiene nada que ver los meniscos con el líquido sinovial, pueden llegar a estar, pueden colaborar en la distribución de ese líquido sinovial. ¿Sí? ¿Puedo repetir la tercera? Que no entendí. ¿Iguala? Vamos de vuelta porque no me acuerdo cuál es la tercera ni la primera, Nico. Equilibra el peso corporal, sirve de encaje, ¿sí? Para que funcione perfectamente esta articulación tan compleja. Amortigua golpes, eso no sé si lo había dicho, pero amortigua golpes. Y después dije que distribuye equitativamente el peso del cuerpo, al igual que distribuye equitativamente el líquido sinovial. ¿Eso? Sí, bárbaro. Bien. ¿Dudas de los meniscos? ¿Quedó claro? Excelente. Seguimos. Otras. Perdí el pulsador. Ahí está. Seguimos con lo que es la membrana sinovial y la cápsula articular. Esto también lo vamos a encontrar en la articulación del tobillo, ¿sí? Una membrana sinovial, si se fijan, es la parte naranjita que va a contener el líquido sinovial, ¿sí? Es una membrana que va a recubrir toda la articulación, exceptuando la rótula. No recubre la rótula. Y su función principal es la de absorción del líquido sinovial. Reabsorbe y absorbe el líquido sinovial. ¿Para qué sirve el líquido sinovial? ¿Quién lo absorbe, profe? Reabsorbe la membrana sinovial. ¿Bien? ¿Venimos bien? Sí. ¿Para qué sirve el líquido sinovial? Para lubricar las articulaciones y que éstas no generen fricción y Excelente, desgaste. Nicolás. Excelente. Yo no las nombré, pero también podemos, sin meternos en ninguna patología, puede llegar a haber una bursitis en la rodilla, no sé si alguien tuvo alguna vez o si alguna vez escuchó, son inflamación de la bursa son bolsas sinoviales, que también es itis, es inflamación, que también son parte de la superficie articular de lo que es la articulación de la rodilla. Bien. Otra cosa, algo me voy acordando, discúlpenme. Solamente va a entrar en el trabajo práctico número 2, en cuanto al examen, lo que yo hablé, ¿sí? ¿De qué hablé yo?
de la articulación del hombro, de la articulación de la rodilla, y vamos a ver cómo están ustedes si sigo hablando de la articulación del tobillo. Del pie, del codo, etcétera, etcétera, no entra en el parcial. Sí, ustedes me lo tienen que decir. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? No. Sí, sí. Sí, hombro, rodilla y... Nosotros hablamos del hombro, de la articulación del hombro anterior a las vacaciones, de la rodilla, ahora, y voy a hablar del tobillo si es que se la bancan. Si no, no. Todas las otras articulaciones, si bien tienen que hablar y presentármelas a mí y a sus compañeros, no entran en el trabajo práctico. Menos mal que les aclaré eso. Bueno, al lado tenemos la cápsula articular. Voy a achicar acá para que vean. Dice cartílago articular, ¿sí? Es el celeste. El líquido sinovial, ¿sí? El extracto sinovial, que sería la membrana sinovial, y todo lo demás es la cápsula articular. O sea, la cápsula articular está formada por la membrana sinovial y por el líquido sinovial. Es una membrana fibrosa, ¿sí? Que va a envolver toda esa articulación. ¿Sí? La cápsula es una membrana fibrosa también, no solo, pero no es la membrana sinovial, es una membrana fibrosa, o una vaina fibrosa que está reforzada por ligamentos, que ahora los vamos a ver, los ligamentos, por 6 ligamentos que ahora los vamos a ver, ¿sí? Y que su función principal es la de proteger, ¿sí? Y limitar ciertos movimientos que no sean excesivos, sí, está bien dicho, para la rodilla. Vamos a ligamentos. Existe el ligamento, sí, existe el ligamento transversal o transverso, el ligamento rotuliano, los dos laterales y los dos cruzados, ¿sí? Ahí están los 6 ligamentos que forman la articulación de la rodilla. Dejamos los más importantes o los que más conocidos por una cuestión de que se van de traumatismos o de que se van distendiendo o se van rompiendo para el último, y vamos a hablar del ligamento transversal. ¿Me siguen hasta acá? Lo vamos a encontrar con el nombre yugal, y es ese ligamento transversal une a los dos meniscos. ¿Igual dijo? Ese ligamento transversal une los dos meniscos. ¿Eso, Nico? No, dijo un nombre, ¿puede ser? Yugal. También lo pueden encontrar con el nombre de yugal, con Y. ¿Sí? ¿Qué son ligamentos? Son cuerdas o bandas fibrosas recontra resistentes, ¿sí? Que sirven para unir huesos, y la diferencia que tienen con los tendones es que los tendones unen músculos, los ligamentos van a unir huesos. ¿Bien? Esa es la diferencia. Vamos con el ligamento rotuliano. Es una crestita bastante ancha, que también lo podemos encontrar con el nombre de ligamento anterior, y que va se origina en la rótula y va hasta la tibia. No importa el origen y la inserción de los ligamentos, pero yo se los nombro igual. No me interesa eso. Si no, se van a volver locos. Ligamento rotuliano, tienen que saber que nace en la rótula y que va hasta la tibia. ¿Bien? Ligamentos laterales, son 2. El ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. El ligamento lateral interno lo podemos encontrar con el nombre de ligamento tibial
o ligamento colateral interno. Repito, 3 nombres: ligamento lateral interno, ligamento colateral interno o ligamento tibial. Lo principal es que va a unir el fémur con la tibia, ¿sí? Son los que me van a dar una cierta firmeza a la rodilla desde sus partes laterales. Bien, refuerzan lo que es la cápsula articular. Y el ligamento lateral externo lo podemos encontrar con el nombre ligamento colateral externo o ligamento peroneo. Este ligamento va a impedir el movimiento hacia el varo. No importa, ahora le voy a explicar lo que es el varo. El ligamento anterior que acabo de explicar, el ligamento lateral interno, va a impedir el desplazamiento hacia el valgo. Valgo y varo son desplazamientos laterales que tiene la rodilla, ¿sí? No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. ¿Alguien sabe lo que es el valgo y varo cuando una persona está en valgo o en varo? Sí, sí. Yo lo No, no. entiendo. ¿Nico? ¿La tienen clara con eso? ¿La tenés clara? Entiendo lo que va, obviamente usted va a saber más que yo. No. Ahora lo voy a explicar lo que es, pero el valgo es cuando... No me quiero adelantar. Vamos con eso. Vamos con los cruzados. Ligamento cruzado. ¿Cuántos ligamentos cruzados tenemos? 2. Ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Lamentablemente, ¿cuál es el que más se rompe? El cruzado anterior. Este también va a fijar el fémur y la tibia. Y también nos van a asegurar la estabilidad antero-posterior de la rodilla. Si los ligamentos laterales me aseguraban la estabilidad lateral, valga la redundancia, los ligamentos cruzados me van a asegurar la estabilidad antero-posterior de la rodilla, que no se me vaya ni hacia atrás ni hacia adelante. Ligamento cruzado anterior fija el fémur con la tibia, ¿bien? Y el ligamento posterior, lo mismo. Y ahí en la fotito se ve. ¿Bien? Definidos los 6 ligamentos, yo necesito que sepan que hay 6 ligamentos y los nombres, más que eso no. Vamos a la parte posterior, ¿sí? A la región posterior de nuestra rodilla. La parte anterior, la cara anterior, está representada por la rótula. La región posterior, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una entrada en calor o movilidad articular de la rodilla, lo que nos piden los profes es que metan sus dedos o su mano en la región poplitea, ¿sí? En la parte de atrás de la rodilla para generar movilidad articular, para generar segregación de líquido sinovial, etcétera, etcétera. Escuchen, tengo 2 cosas. Me caigo Wi-Fi, profe, what? Queda 1 minuto. Volvemos a entrar. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien, dejar de compartir. Sí, ahí Julieta escribió en el grupo de que no va a seguir en esta materia. Julieta Camalí. No sé el apellido. Bueno, ahora no, Julieta Camalí no ando cualquiera. Bueno, listo, ahora la tacho. Gracias, Rafa. Bien, volvemos a entrar.